Hola, bienvenidos a este curso de aritmética. Hoy resolveremos ejercicios del tema progresiones aritméticas. Para ello, iniciamos con el primer ejercicio que nos pide calcular el término 20 de la siguiente progresión aritmética, donde la progresión va desde el 1, 6, 11, 16 hasta 21. Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la razón de la progresión. Entonces, aquí vemos que para llegar a 6 necesitamos sumarle 5 al número 1. Para llegar a 11 necesitamos sumarle más 5 al número 6. De la misma manera, para llegar a 16 necesitamos sumarle más 5 a 11. De igual manera, necesitamos sumarle más 5 para llegar a 21. Entonces, la razón es igual a 5. Recordemos que el término enésimo es equivalente al término inicial más n menos 1, todo multiplicado por la razón. Muy bien, sabemos que n representa la cantidad de términos y la razón representa la cantidad de números que se le debe aumentar para llegar al siguiente término. Entonces, extrayendo los datos correspondientes tendríamos de la siguiente forma, donde la razón ya mencionamos que es 5, término inicial es equivalente a 1, ya que ese es el término que está ubicado en esa posición. La cantidad de términos de la progresión es 20, ya que nos indican que debemos calcular el término en la posición 20, por lo tanto n será 20. Muy bien, lo que queremos encontrar es el número en la posición 20, que aún no sabemos. Entonces, finalmente lo que nos queda sería reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, tendríamos de que el término en la posición 20 va a ser equivalente al término inicial, que en este caso es 1, más la cantidad de términos, que es 20, menos 1 multiplicado por la razón, que es 5. Entonces, el resultado de esta sería 1 más 19 por 5 es 95. Y finalmente la suma correspondiente sería equivalente a 96. Entonces el término en la posición 20 estaría ubicado el número 96. Esa sería la respuesta. Resolvamos el siguiente ejercicio. Calcula el término 12 de la siguiente progresión aritmética. Tal como hicimos en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que encontrar es la razón correspondiente de la progresión. Entonces, para llegar a 0 necesitamos sumarle más 4. Para llegar a 4 necesitamos sumarle más 4 a 0. Para llegar de 4 a 8 necesitamos sumarle más 4 para llegar. Para llegar a 12 necesitamos sumarle de igual manera 4. Entonces, como vemos de que el número se repite para todos, por lo tanto indicaremos de que esta es la razón. La razón es igual a 4. El término en la posición inicial es igual a menos 4. La cantidad de términos de la progresión es 12, ya que nos indican que debemos resolver el término en la posición 12. Entonces lo que nos queda sería únicamente reemplazar en la formulita, que sería término enésimo es equivalente al término inicial más la cantidad de términos menos 1, todo multiplicado por la razón. Sabemos que el término 1 es menos 4, más la cantidad de términos es 12 menos 1 multiplicado por la razón, que es 4, que sería equivalente a menos 4 más 12 menos 1 es 11 multiplicado por 4. Es equivalente a menos 4 más 44. El valor correspondiente sería menos 4 más 44 es 40. Lleva el signo del mayor. Muy bien.
Entonces, esta será el término en la posición 12. Veamos el tercer ejercicio. Calcular el término general de la siguiente progresión de n términos. Entonces, encontremos la razón correspondiente. Para llegar de menos 2 a 0 necesitamos sumarle 2. Para llegar de 0 a 2 necesitamos sumar 2. Para llegar de 2 a 4 necesitamos sumar 2. Para llegar de 4 a 6 necesitamos de igual manera 2. Y finalmente para llegar de 6 a 8 necesitamos sumarle 2. Entonces, extrayendo los datos correspondientes tendríamos: el término en la posición inicial es equivalente a menos 2. La razón es igual a 2 positivo. La cantidad de términos es n, ya que nos indican que existe n términos. Ahora nos piden calcular el término en la posición n, que aún no sabemos. Únicamente sería reemplazar en la fórmula correspondiente, donde el término final es equivalente al término inicial más la cantidad de términos menos 1, todo multiplicado por la razón. Entonces sería equivalente a término inicial es menos 2 más la cantidad de términos es n tal como es, menos 1 multiplicado por la razón que es 2. Muy bien, menos 2 más 2 tenemos que multiplicarle a ambos miembros. Entonces sería 2 por n es 2n. 2 por menos 1 es menos 2. Es equivalente a menos 2 es menos 4. Signos iguales se suman. Más la variable que nos queda es 2n. Entonces, factorizando el valor correspondiente sería, ya que ambos tienen 2, podemos factorizarlos. Entonces sería 2. También ordenando tendríamos de que 2n, prácticamente 2 estamos extrayendo para afuera, se quedaría únicamente n, menos 2 multiplicado por 2 nos resulta 4. Muy bien. Ese sería el término general de la progresión. Veamos el cuarto ejercicio. El cuarto término de una progresión aritmética es 9 y el noveno es menos 6. Hallar la razón. Muy bien, nos indican de que el cuarto término de una progresión aritmética es 9. De igual manera nos indican de que el noveno término de la progresión aritmética es menos 6. Entonces 9 es el cuarto término y menos 6 es el término noveno. Entonces lo que nos queda es mencionarle de que el número que está en la posición 4 se convertirá en el número en la posición 1. Entonces para llegar a esto lo único que hicimos es restarle 3. Y esa misma cantidad tenemos que usar para la siguiente, que es el número en la posición novena. Entonces sería 9 menos 3 es 6. Por lo tanto, el número menos 6 se convertirá en el término sexto. Ahora, como ya sabemos esos términos, tendríamos de que el término inicial es equivalente a 9. El término en la posición sexta o el término final es equivalente a menos 6. La cantidad de términos es 6. Ahora, la razón es la que queremos encontrar. Por lo tanto, lo único que haremos es reemplazar en la fórmula correspondiente, donde el término enésimo es equivalente al término inicial más la cantidad de términos menos 1, todo multiplicado por la razón. El término final, que en este caso es menos 6, es equivalente al término inicial, que es 9, más la cantidad de términos es 6 menos 1 multiplicado por la razón. Menos 6, 9 pasaría al primer miembro a restar, que sería menos 9, es equivalente a 6 menos 1, 5 veces r. Menos 6 menos 9 es equivalente a menos 15, que sería igual a 5 veces r. R pasaría a dividir,
que sería menos 15 dividido entre 5, que sería equivalente a R. Por lo tanto, mencionaremos de que menos 15 dividido entre 5 es R, va a ser equivalente a menos 3. Entonces, la razón sería menos 3. Veamos el quinto ejercicio. En la sucesión lineal cuyo segundo término es 15 y cuyo décimo término es 63, ¿cuál es la razón? A ver, nos indican de que el término segundo o el término en la posición 2 es equivalente a 15. De la misma manera nos mencionan de que el término en la posición décimo es equivalente a 63. Entonces indicaremos de que esta será equivalente al término inicial. Entonces esta será equivalente al término, como en este caso restamos menos 1 para que se convierta en el término inicial, en este caso también tenemos que restarle menos 1 para hacer el último término. Entonces sería 10 menos 1 es 9. Entonces 63 será el término noveno. Y también indicaremos de que existen 9 términos. Ahora, lo único que nos queda sería reemplazar en el término general, donde el término enésimo es equivalente al término inicial más la cantidad de términos menos 1, multiplicado por la razón. Ahora, de aquí mencionaremos de que el término enésimo es 63. De la misma manera, el término inicial es 15 y la cantidad de términos es 9. Reemplacemos entonces todos esos datos en la fórmula. Término enésimo es 63, es equivalente a término inicial 15 más la cantidad de términos que es 9 menos 1 multiplicado por la razón. 63, 15 pasaría al primer miembro restando, menos 15 es equivalente a 9 menos 1 es 8R. 63 menos 15 es 48, es equivalente a 8 veces R. 8 pasaría a dividir, sería 48 dividido entre 8, que es equivalente a la razón. Entonces, la razón va a ser equivalente a 48 entre 8 es 6. Entonces, la razón sería 6. Veamos el sexto ejercicio. En una progresión aritmética, el séptimo término es 40 y el décimo quinto término es 56. Hallar el valor del vigésimo término. Entonces, nos mencionan de que el término en la posición 7 es equivalente a 40. De igual manera, el término en la posición 15 es equivalente a 56. Recordemos que tenemos que convertir a términos iniciales, por lo tanto el término en la posición 7 será el término que va a estar al inicio. Entonces, para llegar a 1 lo que hicimos es restarle menos 6 a 7. De igual manera, 15 menos 6 es 9. Término 9 va a ser equivalente al término 15, que su valor correspondiente es 56. Ahora, de aquí mencionaremos de que la cantidad de términos es 9. Ahora, la que nos pide calcular es el término en la posición vigésimo, que es 20. Entonces, para convertirlo, también tenemos que restarle menos 6 a 20, que sería término en la posición 14. Para calcular el término en la posición 14, necesitamos encontrar primeramente la razón. La fórmula que ya conocemos es término enésimo es equivalente al término inicial más la cantidad de términos menos 1, todo multiplicado por la razón. Entonces reemplacemos para el primer caso, donde el término enésimo en el primer caso es el término en la posición 9, la que acabamos de encontrar, es equivalente al término inicial, que es el término que encontramos también, más la cantidad de términos menos 1 multiplicado por la razón. Entonces, el término en la posición 9 es 56. El término en la posición 1 es 40, más la cantidad de términos es 9 menos 1 multiplicado por la razón. 40 pasaría al primer miembro restando, que sería 56 menos 40 es 16, equivalente a 9 menos 1 es 8R. Entonces 8 pasaría a dividir a 16,
16 entre 8 sería 2. Y finalmente la razón es equivalente a 2. Pero no nos piden calcular la razón. Entonces calculemos la otra parte, que sería el término en la posición 20, o también es equivalente al término en la posición 14. Ese es el valor que tenemos que encontrar. Ahora, sabiendo de que el término inicial es igual a 40 y también sabemos que la razón es 2, la que acabamos de encontrar, la cantidad de términos es, como queremos encontrar el término en la posición 14, entonces la cantidad de términos será 14 y el término en la posición 14 es la que no sabemos aún. Entonces reemplacemos en la fórmula. Por lo tanto, el término final, que para nosotros es término 14, es equivalente al término inicial, que es 40, más la cantidad de términos, que es 14, menos 1 multiplicado por la razón, que es 2. Es equivalente a 40 más 14 menos 1 es 13. 13 por 2 es 26. Entonces el término en la posición 14 será la suma de 40 más 26 es 66. Entonces ahora indicaremos que la respuesta es 66. Veamos el séptimo ejercicio. Calcula el valor de x en la progresión aritmética. Ahora, sabemos que en las progresiones aritméticas la razón debe ser constante. Por lo tanto, la razón que viene desde el primero al segundo miembro será igual a la razón que va del segundo hacia el tercero. Entonces, de esta podemos indicar de que la razón siempre será al número o al término actual menos al término anterior. Entonces, si nos ubicamos de que esta razón será equivalente al término en esta posición menos al término anterior, que sería de la siguiente manera: 38, que es el término actual, menos el término anterior, que sería 5x menos 10. De la misma forma, la otra razón será al término en esta posición menos al término anterior, que sería 5x menos 4 menos 38. Muy bien, resolvámoslo entonces. Aquí tendremos 38 menos tenemos que introducirlo, entonces tendríamos menos por más 5x es menos 5x, menos por menos es más 10, que sería equivalente a 38 más 10 es 48 menos 5x. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente. Aquí tenemos 5x menos 4 menos 38 es menos 42. Signos iguales se suman. Ahora, teniendo esta forma, podemos mencionar de que esta igualdad es lo mismo que la otra igualdad, ya que las razones son equivalentes. Por lo tanto, mencionaremos de que estas ecuaciones son equivalentes. Entonces, 48 menos 5x es igual a 5x menos 42. Muy bien. De aquí tendremos de que 5x pasamos con signo negativo al primer miembro, que sería 5x, es equivalente a menos 42. 48, como tiene signo positivo, pasaría a restar, que sería entonces menos 48. Menos 5 menos 5x es menos 10x. Signos iguales se suman. Es equivalente a menos 42 menos 48 es menos 90. Signos iguales se suman, por lo que x va a ser equivalente a menos 10, pasaría a dividir ya que está multiplicando. Sería menos 90 dividido entre menos 10. Menos con menos se van, 0 con 0 se va, entonces x será equivalente a 9. Por lo tanto, el valor que toma x es 9.
Veamos el octavo ejercicio. Calcular la suma de la siguiente progresión aritmética. Ahora, para calcular la suma de la progresión aritmética, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la razón correspondiente. Para llegar de 28 a 32 necesitamos sumarle 4. Para llegar de 32 a 36 necesitamos sumarle 4. De igual manera para todos. Entonces, la razón es equivalente a 4. Ahora, el término inicial es equivalente a 28. Entonces, el término en la posición enésimo es 428. Ahora, lo que nos pide sería la suma correspondiente. Para calcular la suma de una progresión aritmética, la fórmula es lo siguiente. La sumatoria de los n primeros términos es equivalente al término inicial más el término final o el término enésimo dividido entre 2 y todo multiplicado por la cantidad de términos. Ahora vemos que en nuestro ejercicio aún no tenemos la cantidad de términos. Para ello lo que usaremos es la fórmula que ya estuvimos usando anteriormente, donde el término enésimo es equivalente al término inicial más la cantidad de términos menos 1, todo multiplicado por la razón. Muy bien, esas serían las dos fórmulas que usaremos para calcular este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces lo primero que haremos es encontrar la cantidad de términos. Entonces, reemplazando para el primer caso, tendríamos el término en la posición n es 428, que es equivalente al término en la posición 1 es 28, más la cantidad de términos que aún no sabemos, menos 1 multiplicado por la razón que es 4. 28 pasaría a restar al primer miembro, que sería 428, menos 28 es 400, es equivalente a 4, lo distribuimos a los dos miembros. Entonces tendríamos 4 por n es 4 veces n, menos 4 por 1 es 4. Ahora 4 pasamos a sumar al primer miembro, donde tendríamos 400 más 4 es 404, que es equivalente a 4n. Entonces de aquí mencionaremos de que n va a ser equivalente a 404 dividido entre 4, que sería 101. Por lo tanto, en la progresión aritmética tenemos 101 términos existentes. Entonces, calculemos la suma correspondiente porque ya tenemos prácticamente todos los valores. Entonces, la suma de los n términos es equivalente al término inicial que es 28 más el término final que es 428 dividido entre 2 todo multiplicado por la cantidad de términos que es 101. Ahora 28 más 428 es 456 dividido entre 2 todo multiplicado por 101, que sería equivalente a 456 entre 2 es 228 multiplicado por 101, que sería equivalente a 23.028. Entonces la suma de la progresión aritmética sería 23.028. Esa sería la respuesta. Veamos el último ejercicio, en la que nos piden hallar n si la suma de la progresión es 720. Entonces, veamos primero la razón correspondiente. Para llegar de n a n más 4, tenemos que sumarle 4. De igual manera, para llegar de n más 4 a n más 8, tenemos que sumarle más 4. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la razón será equivalente a 4. El primer término es equivalente a n y el término final es equivalente a 5 veces n. De la misma manera, sabemos de que la suma es 720. De esta aún no sabemos la cantidad de términos. Para ello usaremos la fórmula que usamos anteriormente, que sería de la siguiente manera. El término final es equivalente al término inicial
más la cantidad de términos menos 1 todo multiplicado por la razón. También la otra fórmula, donde la sumatoria de los n primeros términos es equivalente al primer término más al término final dividido entre 2 y todo multiplicado por la cantidad de términos. Muy bien, primero encontremos la cantidad de términos en la progresión aritmética. Entonces tendríamos de que el término final es 5 veces n, que es equivalente a ver, para la cantidad de términos le asignaremos una variable x, que es un valor que no conocemos aún. Entonces, término final es 5n, término inicial es n, más la cantidad de términos, que es x, menos 1 multiplicado por la razón, que es 4. Muy bien. N pasamos a restar al primer miembro, que sería 4 veces n, es equivalente a... y 4 tenemos que distribuirlo. 4 por x es 4x menos 4. De esta podemos factorizar 4 o simplemente simplificar el número 4, ya que todos tienen el número 4. Cuarta 1 y cuarta 1. De esta mencionaremos de que n va a ser equivalente a x menos 1. Entonces, el valor de x o la cantidad de términos que existe en la progresión es x, equivalente a n más 1. Muy bien. Ahora calculemos la suma correspondiente porque ya sabemos prácticamente la cantidad de términos que es n más 1. Entonces tendríamos de que la suma de los n primeros términos es 720, equivalente al primer término que es n más al término final que es 5 veces n, todo dividido entre 2, todo multiplicado por la cantidad de términos que para nosotros es x, y de la misma manera x es equivalente a n más 1, entonces escribiremos su valor de x, que sería n más 1. De esta tendremos de que 720 es equivalente a n más 5 veces n es 6 veces n dividido entre 2, todo multiplicado por n más 1. Muy bien. Aquí podemos simplificar mitad 1, mitad 3. Entonces tenemos de que 720 es equivalente a 3 veces n multiplicado por n más 1. Ahora podemos pasar el número 3 al primer miembro, donde 720 dividido entre 3 es 240, que va a ser equivalente a n por n más 1. Muy bien. Ahora, uno de los métodos para resolver este tipo de ecuación es buscar un número tal que ese mismo número multiplicado por el siguiente número nos resulte 240. En este caso, el número que cumple esta condición sería de la siguiente manera. 15 multiplicado por 16 nos resulta 240, que es equivalente a n por n más 1, ya que cumple. Esta sería n y esta sería 15 más 1 es 16. Por lo tanto, de aquí podemos mencionar de que el valor de n sería equivalente a 15. Por lo tanto, el valor de n será 15. Muy bien, con este ejercicio culminamos con el video. Los veo en la siguiente.